Pues nada, buenos días a todo el mundo. Hoy el webinar tiene un nombre muy concreto que le hemos llamado el combinar la IA generativa con temas de asistentes virtuales para acelerar la consulta de información técnica, y le hemos puesto este nombre porque no vamos a dedicar el webinar a la creación, ¿no? A explicar cómo generamos chatbots que nos ayuden a conversar de una forma agradable o que nos generen tercetos de poesía, cosas así, ¿no? El objetivo es crear un asistente virtual, crear un chatbot que lo que nos ayude sea a consultar información técnica de forma rápida y eficiente. Hemos dividido el webinar en 4 bloques principales. El primero es el de, vamos a hablar un poquito de qué es DQS y el departamento en concreto de Data e Inteligencia Artificial. Después vamos a hacer una breve introducción a la inteligencia artificial para después poder entender toda la parte de IA generativa, las opciones que tenemos de implementación, etcétera. Y al final de todo, que es tal vez la parte más importante del webinar, vamos a hablaros de un par de casos de éxito que hemos implementado aquí en DQS. Primero de todo, DQS es una consultoría tecnológica y somos miembros de Talent Club. Tenemos 4 departamentos principales, el de ERP, MSI, infraestructura, Customer Engagement y Low Code, y último, pero no menos importante, que es al que pertenezco yo, tenemos la parte de Data y aquí también, por extensión, AI. Comentaros que en DQS tenemos el gran privilegio de tener de ser de las pocas consultoras que tenemos 5 certificaciones de Microsoft, que tendríamos la de Modern Work, Business Applications, Digital and App Innovation de Azure, infraestructura, y la de Data e Inteligencia Artificial también en el Cloud de Azure. La misión que tenemos en DQS, sobre todo en el departamento de Data, es acompañar a las empresas a ser data-driven, ¿no? Y evidenciar el poder de los datos para poder entrenar entonces algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a reinventarse si no se han metido aún en el mundo de la inteligencia artificial y partir de nuevo. Las empresas data-driven tienen muchas definiciones. Nosotros nos gusta hablar de 2 puntos muy concretos. El primero es poder colocar los datos en el centro de la estrategia empresarial, pero para poder colocar los datos en el centro tenemos que disponer de esta tecnología que respalde la cultura, ¿no? Como os he comentado de que es DQS, estamos certificados en Data e Inteligencia Artificial por Microsoft y utilizamos todo tipo de tecnologías como Microsoft Fabric, Azure, Power BI, Neo4j, Dataiku, Azure Machine Learning, Azure Data Factory. Tenemos experiencia en prácticamente todo. El proceso es muy simple. Partimos de una empresa con los procedimientos, recursos, personas, datos. Metemos las tecnologías, las metodologías y los talentos que tenemos en el departamento de DQS Data y convertimos tu empresa en una empresa data-driven que cumpla los 2 puntos que hemos comentado. Sobre intro de la IA, quiero pasar muy brevemente por aquí porque prefiero dedicar un poco más de tiempo a los casos de uso. Nuestro flow es bastante diferenciado en 2 partes. La primera es la obtención de datos, tanto internos como externos. Contextualizamos la información, es decir, la enriquecemos, metemos datos de contexto, etcétera, y entonces ya pasamos a la parte de inteligencia artificial, ¿no? En donde identificamos el conocimiento, entrenamos todos los modelos y entonces, una vez tenemos los modelos entrenados, reaccionamos utilizando toda la sabiduría de los modelos entrenados para tomar decisiones, ¿no? Como por ejemplo, si tenemos un recomendador, pues usar las recomendaciones para sacar más beneficio de campañas de marketing, etcétera. Este es el flow que te lleva a ser una empresa data-driven. Sobre tipos de IA, tenemos el Machine Learning convencional. Por una parte el supervisado, por otra parte el no supervisado, y después tendríamos el Deep Learning, que es el que nos permite trabajar con textos no estructurados, con datos no estructurados como imágenes, texto, y dentro del Deep Learning tenemos el Natural Language Processing, que es el que hay detrás de los modelos ChatGPT que tanto conocemos. En este caso, en DQS estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el mundo de la IA generativa. La IA generativa englobaría toda la parte de DALL-E, generación de imágenes, generación de texto como ChatGPT, Copilot. Aquí os he puesto también el icono
de Llama 2, el modelo de Meta, que es open source y lo estamos usando, y en general todo tipo de modelos que nos ayuden a crear asistentes virtuales. No solo nos quedamos aquí, sino que vamos un paso más y utilizamos lo que se llaman grafos de conocimiento para alimentar estos modelos. En este caso, tenemos, si os fijáis en la imagen, arriba de todo tenemos un icono de una base de datos, iconos de calendarios, datos en general, PDFs, etcétera, y lo que hacemos es modelizarlos en forma de grafos para poder obtener información. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro es un PDF. Si tenemos un PDF en el que se describe un proceso dentro de la empresa, por ejemplo, cómo actualizar el ordenador personal, y ese PDF menciona otro PDF de otro procedimiento, por ejemplo, al acabar las actualizaciones tenemos que reiniciar el ordenador, y este reiniciar el ordenador referencia a otro documento de cómo reiniciar tu ordenador de manera correcta, podríamos crear una relación entre estos dos PDFs como si fueran bolitas, como lo vemos aquí, y entonces podemos ir haciendo una red, después interrelacionar toda la información de la empresa y crear un grafo general de conocimiento, ¿no? Hasta ahora, esto era un problema porque crear estas relaciones era muy time consuming, pero con los modelos LLM ahora ya no es una utopía crear estos grafos de conocimiento. Tenemos 4 ámbitos tecnológicos principales. El primero es el data collection, y trabajamos tanto con datos no estructurados, web scraping, etc. La parte de data management, sobre todo data preparation, hacer el preprocesamiento para entrenar los modelos de inteligencia artificial, y el data enrichment, de meter información de contexto. También el siguiente paso son los modelos de inteligencia artificial. Trabajamos tanto como machine learning tradicional, modelos predictivos, etcétera, como con deep learning, que serían los modelos ChatGPT, etcétera. Y también tenemos una parte de Business Intelligence, de Data Visualization, sobre todo para analizar análisis de datos y también análisis de datos con grafos, la tecnología que justo os acabo de comentar. A la parte de IA generativa, que es lo que nos ha llevado al webinar de hoy, el objetivo que tenemos es sacar el máximo valor a los LLM, ¿no? Los modelos de lenguaje grandes, digamos. En este caso, GPT sería un modelo de lenguaje grande. Aquí, si todos aquí hemos probado ChatGPT, hemos visto que los modelos de lenguaje te permiten comprender las consultas del usuario y generan respuestas, buenas respuestas, ¿no? Pero, como todo en la vida siempre tenemos un pero, los LLM tienen una capacidad muy generalista, ¿no? Y evidentemente no pueden acceder a los datos privados de la empresa. No pueden y no deberían poder acceder, ¿no? Y en caso de que le preguntes sobre una empresa de la cual no tiene ningún conocimiento, normalmente lo que hace es empezarse a inventar la información, ¿no? Esto le llamamos las alucinaciones. Esta limitación la podemos afrontar de 2 maneras principales. La primera es haciendo lo que llamamos fine-tuning, que no es más que reentrenar el modelo con datos específicos de la empresa, normalmente texto, ¿no? Cogemos, si veis aquí el diagrama, cogemos el modelo de lenguaje base, lo reentrenamos con todos los datos de la empresa, principalmente texto, y después, al cabo de unos días de entrenamiento, nos sale un modelo a medida que podemos utilizar, ¿no? Con el que podríamos conversar. En este caso, uno de los principales problemas es que hay una necesidad de grandes volúmenes de datos, ¿no? No todas las empresas están preparadas para tener su modelo a medida. La otra opción es lo que llamamos in-context learning, que es coger el modelo de lenguaje base, sin reentrenarse, darle contexto e información cada vez que el usuario hace una petición. Por ejemplo, tenemos el usuario aquí a la derecha, hace una pregunta al modelo de lenguaje, de alguna forma inteligente que os voy a comentar más adelante, sacamos la información que pueda tener algún tipo de relación con la pregunta que ha hecho el usuario de nuestro banco de datos, le pasamos la pregunta y toda la información esta que hemos extraído al modelo de lenguaje y él genera una respuesta coherente para el usuario, ¿no? Aquí está muy simplificado, pero el paso este de extraer la información que tenga alguna relación con la pregunta es un paso muy importante.
En tema de entornos sin context learning, tenemos siempre los no-code, que sería la interfaz de ChatGPT. En este caso no os voy a comentar mucho, pero tenemos problemas de alucinaciones y evidentemente que no podemos acceder a los datos privados de nuestra empresa. Tenemos otras soluciones que serían low-code, que son los MyGPTs, que lo que te permite es generar un ChatGPT personalizado, ¿no? Al cual le puedes pasar documentos y tal y puedes responderte algunas preguntas. El problema es que es muy lento y tiene limitaciones tanto de documentos, estaríamos alrededor de unos 20 ficheros, y también de el size de los documentos, ¿no? Para una empresa que sea medianamente grande, si quiere un asistente que le responda a preguntas sobre los datos privados de su empresa, no tiene mucho sentido que la limitación esté en 20 ficheros. Esta sería una opción low code y muy, muy limitada. Por la parte de Microsoft, hace muy poquito nos ha salido la interfaz de Copilot, y en este caso sería un poco parecido a la interfaz de ChatGPT, lo único que tenemos la integración con Microsoft 365. Y también ha salido la Microsoft Copilot Studio, que lo que nos permite es, usando una herramienta de low code, crear un chatbot al que puedes pasarle cierta información. Aquí hay un problema principal, y es que al ser una solución low code tiene un montón de problemas, ¿no? No tenemos logs, tenemos limitaciones de documentos, hasta 3 megabytes. Vemos que una empresa tiene mucho más de 3 megabytes, pero nos permite aprovechar el potencial al máximo de Microsoft Graph, que vamos a comentarlo enseguida. Entonces, todas estas soluciones vemos que no son la manera, ¿no?, de desarrollar un chatbot, porque tenemos ciertas limitaciones y solo que la empresa sea un poco grande ya tendremos grandes volúmenes de datos. Entonces, tenemos las soluciones code. En este caso tenemos Semantic Kernel, que lo que te permite es diseñar y construir copilots personalizados o asistentes virtuales con total libertad. Las ventajas de esto, bueno, primero, Semantic Kernel es el orquestador que hay detrás de toda la lógica de Copilot. Semantic Kernel es una librería. Te permite integrar múltiples modelos de lenguaje, tanto los GPT, los típicos con los que funciona Copilot, pero también puedes usar Llama 2, Claude, de todo, ¿no? Pues te da muchísima flexibilidad. Te permite implementar grounding, meterle datos privados, etc. También te da total libertad en la parte de la ingeniería de prompts. Tiene una muy fácil implementación en múltiples lenguajes de programación. Nosotros personalmente optamos por Python. Y, bueno, comentar que Semantic Kernel es la solución a seguir, ¿no?, en la parte de crear asistentes virtuales. Entonces, poniendo Semantic Kernel en el centro de todo, lo que te permite es juntar todas las piezas, todos los instrumentos de la orquesta para que funcione bien el chatbot, ¿no? En primera instancia, el grounding, tanto las bases de datos vectoriales, las bases de datos de grafos, que es lo que os he comentado antes, las bases de datos de contexto con datos estructurados sobre la empresa. Te permite integrar Azure Cognitive Search para tener información sobre PDFs, y también tiene conexiones con Microsoft Graph, que te permite conectarte al Outlook y a todos los datos de Microsoft 365. También permite integrar los modelos LLM, como os he comentado, Copilot, los GPT hosteados en Azure, Llama 2, etc. También meter el frontend con el que va a interactuar el usuario con el chatbot, integrar el backend, la gestión de conversaciones, y una de las partes más importantes, también te permite implementar seguridad y autorizaciones, ¿no? No nos interesa que todo el mundo pueda acceder a un chatbot que tiene información privada de la empresa. Sobre Microsoft Graph, comentar muy por encima que es como la base de datos en la que se guarda toda la información de Microsoft 365, ¿no? Tanto los mails, las reuniones de Teams, los documentos, los PowerPoints, absolutamente todo, ¿no? Entonces, Semantic Kernel nos permite conectarnos a esta base de datos para poder extraer información sobre cuándo vas a tener una reunión, qué te comentó fulanito sobre la reunión de la semana que viene, etcétera, ¿no? Es una integración total.
En esta diapositiva os quería explicar un poquito cómo funciona un asistente virtual in Context Learning. En este caso sería un asistente que responde preguntas sobre los datos privados de la empresa. Si nos vamos a la izquierda de todos, aquí tendríamos la interfaz del usuario, que sería donde el usuario haría las preguntas. Entonces, el usuario mete la pregunta dentro del asistente. En este caso ha preguntado qué productos tienen peligros asociados al transporte. Esto es en el contexto de una empresa química. La pregunta se transforma en un vector de números, lo mandamos al módulo de información donde tenemos todos los datos de la empresa. Aquí por detrás tenemos una serie de algoritmos que lo que hacen es extraer la información más importante que tenga algún tipo de similaridad a la pregunta que ha hecho el usuario, es decir, tenemos un algoritmo que decide qué bloques de texto o qué cierta información podemos sacar de la base de datos que tenga algún tipo de relación, ¿no? No lo sabemos si la tiene o no, pero tenemos un algoritmo que lo saca, sacamos toda esta información que bien podrían ser bloques de texto, bien podrían ser nodos del grafo, etcétera, lo mezclamos todo y mandamos toda esta información al LLM, ¿no? Al modelo de lenguaje. En este caso os he puesto el icono de ChatGPT, pero podría ser cualquier. El modelo del ChatGPT, en este caso, lo que va a hacer es coger la pregunta del usuario, coger toda la información que el otro algoritmo ha pensado que tenía alguna relación y genera una respuesta coherente. Y entonces la mandamos y el usuario ya tiene su respuesta. Para hacer un poco de resumen de cuáles son las herramientas que tenemos, no os he puesto las de no-code porque están muy limitadas, tendríamos dos opciones. La primera es Microsoft Copilot Studio, que sería una solución low-code, porque como ventajas tendría que es low-code, así que es relativamente fácil montar los chatbots y es full managed, pero en restricciones es que está muy limitado a la hora de dar buenas respuestas y respuestas complejas. Tenemos un control muy limitado, como en todas las soluciones de low code. Y la parte más importante es que es depende mucho de la infraestructura de Microsoft. Por el otro lado, Semantic Kernel, la solución de code, tenemos control absoluto, integración absoluta, las respuestas las podemos hacer mucho más complejas porque tenemos el control total de los modelos y además tenemos un control de costes sobre cuánto gastamos en cada uno de los modelos. Como restricciones, pues la más evidente es, tenemos la solución es Code, así que necesitamos un desarrollador y es un poco más compleja. En esta parte, dejadme matizar porque nos hemos encontrado muchos casos en los que el cliente nos viene y vemos que él quiere utilizar Copilot Studio porque se piensa que va a ser más rápido porque es una solución low code, pero con nuestra experiencia vemos que usando Semantic Kernel y Code vamos a ir bastante más rápido, ¿no? Así que no siempre desarrollar con Semantic Kernel significa tardar más tiempo. Hay ciertos casos en los que vamos más rápido porque el low code siempre complica algunas cositas que con code son muy fáciles. Pasamos ya al último bloque y al más importante, que sería la parte de casos de éxito que hemos tenido en DQS muy enfocado a la parte de asistentes virtuales. Primero, quería comentar los 5 bloques, las 5 líneas principales de producto que tenemos en el ámbito de la inteligencia artificial. El primero es la vigilancia 360, que lo que hacemos es extraer datos y modelizarlos. En este caso nos ayudaría a responder preguntas del tipo cómo se comporta mi empresa, cuál es la opinión que están teniendo las redes sobre mi empresa, ¿no? Sacar cosas de Twitter, etcétera, cómo se está comportando el mercado, qué influencia tenemos, en qué medios estamos saliendo, todo esto de forma automática, ¿no? Tenemos algoritmos que se van a las redes sociales, etcétera, y van extrayendo información de tópicos concretos. También podemos hacer vigilancia sobre qué está haciendo nuestra competencia, de qué están hablando. Y sobre la última pregunta, tal vez sería la más interesante, que es qué es exactamente lo que está demandando el mercado, ¿no? Cuáles son las tendencias. Esto tenemos una línea de productos enfocada en este ámbito. El segundo sería el Machine Learning tradicional, digamos, que no es IA generativo, es el paso de antes, que sería la creación de modelos predictivos y también del enriquecimiento de datos, ¿no? En este caso,
Podemos predecir el comportamiento de clientes, predecir la demanda en los próximos meses de un producto concreto, predecir averías, por ejemplo, en máquinas, en sistemas de iluminación, etcétera, o predecir necesidades de stock. El tercer bloque serían recomendaciones, que lo que haríamos es, tenemos un algoritmo de inteligencia artificial el cual entrenamos con datos y entonces podemos hacer recomendaciones. En este caso, por ejemplo, nos respondería preguntas sobre qué producto ofrezco a este cliente en este momento, qué precio le puedo poner al servicio para este cliente en este momento concreto, qué tipo de acción puedo realizar o cuál es el mejor canal de salida para una campaña determinada. Este último punto sería el más importante, que sería una experiencia que tenemos con el mundo de las ONGs, en el cual lo que hicimos es hacer grupos de todos los donantes que tenían para poder clasificarlos y saber, por ejemplo, tenemos que lanzar una campaña en octubre, ¿no? Pues lanzábamos solo la campaña a esos grupos de clientes que sabíamos que darían seguro, ¿no? Y sacábamos de la ecuación todos aquellos donantes que el algoritmo nos había predecido que seguramente no darían, así que no hacía falta gastar dinero en mandarles la campaña. También ahorrábamos dinero y no cansábamos al cliente con mails o mailing innecesario. El cuarto bloque sería la parte de generación de contenido. En este caso lo que hacemos es transformar el conocimiento en contenido, como por ejemplo, un ejemplo que estamos desarrollando ahora es tenemos la transcripción de una entrevista de trabajo, que sería un documento. También tenemos las notas del entrevistador y también tenemos el currículum del candidato. Entonces, lo que hacemos es coger estas tres fuentes de datos, pasarles un algoritmo de inteligencia artificial por encima de procesamiento de texto y generar un reporte para mandarlo a la empresa. Esto es muy útil para empresas de headhunting, por ejemplo. Y el último, que es el que hoy nos ha llevado aquí, es el de transmisión de conocimiento, ¿no? Y la frase que hay aquí lo dibuja muy bien, que sería hacer llegar el conocimiento en el lugar apropiado. En este caso tenemos asistentes virtuales de todo tipo y automatización de proceso de informes. Vamos a hacer un zoom en este bloque y tenemos dos bloques dentro, ¿no? Dos subgrupos. El primero es automatización de procesos, que sería cada cierto tiempo mándame un informe utilizando estas fuentes de datos, utilizando IA generativa. Y el más importante sería la parte de asistentes virtuales. En este caso, hoy solo nos va a dar tiempo de hablar de dos principalmente, pero también tengo algunas menciones honoríficas, así que voy a empezar por debajo. El primero es una web para un hotel que lo que te permitía este asistente es, evidentemente, tú entrabas y como cliente del hotel le podrías hacer preguntas de absolutamente toda la información del hotel, por ejemplo, dónde están las mejores habitaciones, cuál es el horario de la piscina, a qué hora abre el comedor por la mañana, etcétera. Todo tipo de preguntas de información, pero además nos conectábamos a la base de datos del hotel para que el usuario pudiera consultar la disponibilidad de ciertas habitaciones en cierta época, ¿no? Por ejemplo, quiero venir la semana del 1 de agosto, ¿qué habitaciones tenéis disponibles que tengan vistas al mar? ¿O qué habitaciones tenéis disponibles que tengan vistas a la piscina, etcétera, ¿no? Y el asistente por detrás se iba a la base de datos, cogía la información y te la devolvía. El segundo sería procedimientos, que es como todas las empresas, hay una base de datos de cómo llevar a cabo ciertos procedimientos, por ejemplo, reiniciar el ordenador, añadir un nuevo cliente a la base de datos, etcétera. Y esto es una base de conocimiento enorme, ¿no? Que está en PDFs. El problema que tenían en esta empresa es que los empleados gastaban muchísimo tiempo cada vez que tenían que hacer una acción en ir, buscar el PDF y saber exactamente lo que tenían que hacer. Y lo que hicimos es crear una base de conocimiento con estos PDFs, vectorizarlos y montar un algoritmo de inteligencia artificial por encima con un chatbot al final de todo, al cual le podías hacer preguntas y te respondía. Y cortábamos los tiempos de consulta muchísimo, ¿no? Porque ya no teníamos que ir a buscar los PDFs, sino que simplemente el asistente nos devolvía la información que necesitábamos. Los dos que vamos a ir más en profundo es el de fichas de productos y el de helpdesk para
para Workplace. El primero, vamos a empezar hablando de fichas de seguridad. Aquí el objetivo es agilizar la consulta de información sobre una base muy extensa de documentos, ¿no? En este caso, la empresa es del sector de la química, en concreto fabrican fertilizantes y lo que tienen es una base de datos de fichas técnicas con información muy detallada sobre todos los productos, ¿no? En este caso el objetivo era trabajar con unas 1.500 fichas de seguridad, que estamos alrededor de unas 25.000 páginas, y uno de los requirements era que 15 personas tenían que tener acceso a estas fichas para poder diariamente tomar decisiones. Aquí el problema es que cada vez que tenían que ir a las fichas de seguridad, nuevamente gastaban muchísimo tiempo, ¿no? Porque tenían un banco de datos enorme, tenían que ir buscando en cada una de las fichas la información que les pedían. Entonces, los tipos de pregunta a los que queríamos responder era, por ejemplo, cuántas fichas técnicas están de acuerdo con cierto reglamento europeo, o qué productos contienen azufre, magnesio, o una pregunta muy útil es, tengo que manipular este producto, por ejemplo, azufre N-afertigota, ¿qué medidas de seguridad tengo que seguir, ¿no? Tengo que ponerme guantes, tengo que ponerme gafas, etc. Entonces, en lugar de cada vez que tienes una pregunta tener que ir a la base de datos y buscar en la ficha de seguridad, lo que puedes hacer es simplemente preguntarte al asistente y en cuestión de segundos tienes la respuesta. Bueno, aquí a la derecha os he puesto un screenshot de la pinta que tiene. En este caso le preguntábamos qué productos tienen peligros asociados al transporte y nos habla del producto químico azufre N-afertigota y todo lo que tienes que tener en cuenta. Bueno, seguimos con algunos de los ejemplos de preguntas que le podías hacer al asistente. Por ejemplo, ¿qué productos tienen cierto compuesto químico? ¿Qué productos necesitan EPI categoría 3, que son ciertas normas de seguridad? Y también la que os he comentado, ¿no? Tengo que manipular un producto en concreto y necesito saber si tiene un identificador concreto de peligro. Entonces, el asistente te responde en cuestión de segundos y no tienes que entrar en la ficha técnica. O, bueno, con otros productos también lo mismo, ¿no? Tengo que manipular tal producto, lo tengo que meter en un camión. ¿Hay algún peligro asociado al transporte? ¿Hay algo que tenga que tener en cuenta? Muy, muy útil. Sobre la arquitectura de cómo hemos montado esto, empezamos por la izquierda, teníamos una base de conocimiento que se componía de un montón de fichas de seguridad. Entonces, nosotros aquí por detrás preprocesábamos todas estas fichas de seguridad para sacar tablas, organizarlas y dejarlo todo más o menos en texto leíble para el modelo. Vectorizábamos este conocimiento para que el modelo lo pudiera leer y entonces, si nos vamos a la derecha, teníamos el usuario al cual le montamos una interfaz para que pudiera hacer preguntas. Así que tenemos la pregunta aquí, pasamos la pregunta a la base de datos vectorial que se ha creado con toda la base de conocimientos. Esta base de datos vectorial tiene una serie de algoritmos implementados por detrás que lo que hacen es sacar bloques de información que presuntamente pueden tener algún tipo de relación con la pregunta que ha hecho el usuario. En este caso serían bloques de texto directamente de los PDFs. Utilizamos técnicas de cosine similarity, semantic similarity, incluso por detrás hay veces que hemos utilizado algoritmos de inteligencia artificial. Y también se devuelve la pregunta, o sea, el conocimiento asociado y la pregunta. Le pasamos toda esta información al modelo de lenguaje, en este caso podríamos tener GPT, por ejemplo, y él mismo, utilizando la pregunta y toda la información, crea una respuesta coherente que tenga alguna relación con la pregunta, con la información que tenemos. Entonces, el usuario tiene una respuesta a la pregunta. Este proceso es súper rápido porque lo tenemos optimizado al máximo, así que en cuestión de segundos. En medio se ha vuelto a poner el logo de Semantic Kernel porque es el orquestador de absolutamente todo lo que está pasando por aquí detrás. Uno de los principales retos de este asistente virtual es la parte del preprocesamiento de las fichas de seguridad, que le he dicho muy rápido, ¿no? Pero sacar las tablas y poner todo el texto preparado para vectorizarlo es un gran reto. Después, en principales logros, he puesto que el asistente es funcional,
y muy útil, ¿no? Corta muchísimo los tiempos y además no tiene alucinaciones. Alucinaciones nos referimos a cuando los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los LLMs, empiezan a inventar cosas, ¿no? Es muy importante que al modelo este no le puedas preguntar sobre un compuesto concreto y se empiece a inventar que no es peligroso y resulta que al final sí que lo es, ¿no? En consideraciones generales he puesto que la base de conocimiento estructurado puede acelerar muchísimo el proceso de creación del chatbot, ¿no? Porque es una de las partes más complejas, ¿no? Cómo cogemos toda la información de los PDFs o del texto y se lo pasamos al modelo y lo vectorizamos. En este caso os quería poner a uno de los KPIs, el esfuerzo de implementación de un chatbot, si no tenemos integraciones complicadas, acostumbra a ser muy bajo y el retorno es muy, muy alto, como habéis visto. En el escenario planteamos que por usuario tenemos alrededor de unas 5 consultas al día, como mínimo, y nos dijeron que eran 15 personas, al menos en la parte de piloto. Sin inteligencia artificial, cada una de las consultas sería alrededor de 5 minutos, siendo muy, muy optimistas, porque pueden ser, depende de cómo sea la consulta, si implica varios documentos, nos vamos a más de 5 minutos. Y con IA estamos hablando de alrededor de 20 segundos, pero incluso podrían ser menos, ¿eh? En 5 segundos tenemos una contestación. Entonces, la diferencia entre usar IA y no usar IA, en este caso muy, muy limitado, a 15 personas estaríamos alrededor de 365 minutos, 75 minutos al día sin IA versus 25 minutos al día con IA, ¿no? Vemos que la reducción del tiempo es abismal, ¿no? Es del 93%. Imaginaos esto con aplicaciones que incluyan 100, 200, 300 personas. Nos vamos ahora al siguiente caso de uso, que sería el helpdesk y soporte de tickets. Y aquí el objetivo es crear un asistente que te ayude tanto a clasificar como a resolver los tickets de diferentes procedencias y categorías. Aquí con tickets me refiero a invoices, a problemas que ponen tanto los usuarios como los clientes como los trabajadores de una empresa, ¿no? Por ejemplo, no me funciona no funciona la impresora de la oficina, que venga alguien de IT a arreglarla. El problema principal que hay con el tema de soporte de tickets es que normalmente la gente a la hora de escribir un ticket pone la descripción y la pone bien, pero a la hora de seleccionar el grupo y el subgrupo al que va a ir dirigido, por ejemplo, este ticket tiene que ir a IT, este ticket tiene que ir a recursos humanos. Mucha gente es un poquito perezosa y selecciona el primer grupo que encuentra, ¿no? Entonces le llega a recursos humanos un ticket que no tiene absolutamente nada que ver con ellos y pierden muchísimo tiempo cambiando el grupo del ticket y se lo mandan al departamento al cual pertenece. Entonces, en este proyecto desarrollamos y estamos desarrollando aún varias funcionalidades. La primera es la creación de tickets asistida, que sería la que nos resolvería este primer problema que os he comentado. En este caso tenemos que el usuario puede introducir la descripción de su ticket. En este caso habla de que su ordenador Asus está yendo muy mal desde la última Windows Update. El usuario selecciona tanto el grupo como el subgrupo. Vemos que ya no vamos bien porque en este caso tenemos a recursos humanos seleccionado. Y entonces el algoritmo, antes de mandar el ticket para evitar al máximo que se generen tickets, se va a la base de datos de conocimiento de la empresa, que son privada, y te da una sugerencia, una recomendación de cómo podrías solucionar este ticket antes de mandarlo, ¿no? En este caso es muy importante que os quedéis con que el modelo no está usando conocimiento general, ¿no? No le estamos preguntando a ChatGPT cómo soluciona esto. No, no. Lo que estamos haciendo es estamos yendo a la base de datos privada de la empresa donde hay los documentos donde se describe cómo solucionar ciertos problemas y el modelo te lo desarrolla aquí, ¿no? En relación a tu ticket, ¿no? En este caso te dice que mires el tema de la conexión a internet, tema de glitches, etcétera. Y al final de todo, trabaja otro modelo por detrás que lo que hace es decirte, hey,
el grupo que has seleccionado tiene pinta que no es el que tendrías que haber seleccionado. Te recomiendo que lo cambies. En este caso te dice que has seleccionado recursos humanos, pero es mejor que lo cambies a soporte técnico. Entonces, el usuario tiene el control sobre si lo quiere cambiar o no, pero al menos te sale el anuncio. La funcionalidad 2 sería, dentro del departamento asignamos de forma automática los tickets a todos los miembros del equipo según el rol, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba del todo nos hemos logueado con el usuario de Antonio y el rol principal de Antonio es temas de conectividad. Entonces, lo que hace el algoritmo es analizar el texto de todos los tickets que están asociados al departamento de IT y le devuelve a Antonio solo los que tienen relación con su rol. En este caso, el primer ticket que le sale sería el de Network Printer Error, que hay algún problema con la impresora de la oficina. Y también le da nuevamente una recomendación a Antonio, usando la base privada de conocimiento de la empresa, sobre cómo podría solucionar este ticket. ¿No? Entonces, esto es un desplegable. Evidentemente, aquí hay una lista de bastantes tickets. Este solo es el primero. Y también hay otro algoritmo por detrás que lo que hace es extraer tags, ¿no? Palabras clave de la descripción del ticket para después poder sacar estadísticas sobre qué es lo que está fallando más últimamente o qué es lo que está fallando más por mes, etc. En la línea de esto de los tags tenemos la tercera funcionalidad, que sería la generación de dashboards, ¿no? Es evidente que cualquier aplicación de soporte de tickets tiene que tener una pestaña de dashboards que te permita ver qué es lo que está fallando más, quién está resolviendo ciertos tickets, etcétera. Muy importante, pero nosotros hemos querido ir un paso más allá y crear un dashboard que no es estático, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a dashboards estáticos en los que siempre se ven los mismos gráficos, y lo que hemos hecho es una funcionalidad de generación de dashboards, pero con prompts, ¿no? Siempre decimos en TQS que el dashboard está muerto, vivan los prompts. En este caso, lo que hacemos es cogemos un prompt, ¿no? Describimos cuál es el gráfico que queremos ver, la interfaz es simplemente como un chat, como la de ChatGPT. Describes la visualización que te gustaría ver en esta interfaz. Por ejemplo, aquí le pedimos un gráfico de barras sobre el número de tickets por usuario, etcétera. Y por detrás lo que hace este asistente es generar el código Python para crear este gráfico y te lo muestra por pantalla en la aplicación. Aquí solo le hemos pedido uno, pero podemos generar múltiples plots en la misma pantalla. Como cuarta y última funcionalidad tendríamos la priorización de grandes volúmenes de tickets. En este caso, esto sería para el departamento de IT en concreto, el screenshot que estamos viendo, pero funcionaría para todos. Y lo que hace este algoritmo es utilizar tanto la descripción de los tickets como la información sobre la persona que ha mandado el ticket, si es el CEO, si es el CMO, si es la persona de infraestructuras, etcétera, y utilizando estos dos datos y un modelo de inteligencia artificial calculamos el nivel de prioridad de este ticket, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de Network Printer Error nos lo clasifica como Medium Priority. Tenemos 3 niveles, pero aquí podríamos poner 5 o 6, los que queramos. En este caso, Network Printer Error nos lo clasifica como medium, no tenemos que ir no es prioritario, no es lo primero que tenemos que hacer, pero estaría bien tenerlo en la cabeza. Y, por ejemplo, el de abajo, que sería que le ha llegado un problema con el ancho de banda de la oficina, que tenemos que hacer un upgrade porque va a llegar nueva gente, te lo marca como low priority. Aquí, en este proyecto, como principal reto, pondría la parte de la orquestación de los modelos LLM, porque teníamos muchas tareas diferentes, ¿no? Y teníamos que orquestar varios modelos al mismo tiempo para hacer tasks muy diferentes, ¿no? Aquí entra, evidentemente, Semantic Kernel y también la ingeniería de prompts. El principal logro, en este caso, es que las funcionalidades de clasificación de tickets han sido muy, muy satisfactorias. Es decir, a los usuarios se les muestra exactamente los tickets que les incumben, que son los que tienen que resolver ellos, que les toca. Y como
consideración general, tendríamos que la organización y el preprocesamiento de la base de conocimiento es sumamente importante, ¿no? Tener una cosa estructura, los datos estructurados agilizan mucho el proyecto y el camino hacia tener tu propio asistente virtual. Por mi parte, ya estaría. Muchas gracias a todo el mundo por asistir. Tenéis mi mail apuntado en la última diapositiva, y si hay alguna pregunta me la podéis hacer llegar por mail. Y nada, muchísimas gracias y que vaya muy bien el día. Chao.